El viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 19, 45 al 48. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. El contexto del presente relato es el siguiente. Vimos que Jesús llegó a Jerusalén y a la vista de la ciudad tuvo sentimientos encontrados. De una parte, como sucedía con todos los peregrinos que llegaban a la ciudad, se emocionó al verla y se llenó de lágrimas de consolación. No solo al ver el extraordinario templo imponente, apoyado sobre sus grandes piedras, sino porque es la ciudad de Dios, tan entrañable y querida por el pueblo de Israel, en donde se honra al único Dios verdadero. Pero de otra parte, lloró de tristeza, porque su tan querida ciudad lo va a desconocer y no va a aceptar la visita de Dios. Lloró porque, como dice él, de ella no quedará piedra sobre piedra, por no haber reconocido el momento en que Dios ha venido a salvarla. Hay que recordar que nos encontramos muy cerca de la fiesta de la Pascua y miles de peregrinos están llegando a la ciudad. Mucha gente con sus animales, camellos, mulas, etc., acampando con tiendas por todo el valle del Cedrón y el monte de los Olivos. Dicen los expertos que en las tres grandes fiestas anuales judías de peregrinación, que son el Pesaj o Pascua, el Shavuot o Pentecostés y el Sukkot o fiesta de las tiendas, la ciudad se triplicaba en tamaño por la cantidad de peregrinos que llegaban. Pues según la ley, todo judío debía peregrinar a Jerusalén al menos una vez al año en algunas de las tres grandes fiestas de peregrinación. Podemos pues imaginar a Jesús entrando con su grupo de discípulos venidos de Galilea, como uno de los tantos grupos que iban llegando de todo Israel. Y lo primero que hizo Jesús al entrar en la ciudad fue visitar al templo. Y así es como empieza el relato de hoy. En aquel tiempo entró Jesús en el templo. Para entender mejor el texto de hoy es necesario entender la importancia del templo. No solo por el tamaño de su gran explanada, sino además porque 1/3 de toda la ciudad de Jerusalén era el templo, con sus diversos patios y su edificio principal, el Santo de los Santos al medio, rodeado de hermosos edificios que habían sido recientemente restaurados luego de 46 años de trabajo. En donde los patios iban separando a la gente, estaba el patio de los gentiles, a donde todos podían ir, el patio de las mujeres, hasta allí llegaban las mujeres, el de los hombres, los sacerdotes, hasta llegar al Santísimo, en donde solo entraba el sumo sacerdote. Pero el templo era especialmente importante porque era la institución religioso-política más importante de Israel. En el templo y sus instalaciones se decidía el futuro del pueblo. Si bien los romanos tenían el control de todo el territorio, le permitían a Israel un mínimo de independencia política y de gobierno. El Sanedrín o Consejo, que era el poder legislativo del pueblo y que sesionaba en una de las dependencias del templo, podía legislar y dar leyes en favor del pueblo, pero dentro de los límites que le imponía Roma. Por ejemplo, podía imponer sanciones, pero no podía condenar a la pena de muerte a nadie. Por este motivo, las autoridades judías, a fin de dar muerte a Jesús, se van a ver obligadas a recurrir al gobernador romano Pilatos para que él dé la orden. Y a la cabeza del poder legislativo estaba el sumo sacerdote, que era a la vez jefe religioso y jefe político. Pero el templo era además la institución económica más importante de Israel. Acuñaba su propia moneda, cobraba sus propios impuestos y tenía su propia guardia de seguridad a fin de facilitar el enorme movimiento económico que generaban las fiestas. La religión judía tenía como uno de sus ejes principales ofrecer a Dios, en sacrificio, productos del campo y animales.
La ofrenda se hacía con el fin de restituir la relación con Dios que se ha podido romper por alguna falta, omisión o impureza cometida por la gente. Y entonces, con el fin de recomponer la relación con Dios y estar de buenas con Él, la religión judía contemplaba que los fieles hiciesen su ofrenda a Dios, principalmente de animales, quemándola, con la idea de que el humo del sacrificio ascendiese al cielo y llegase hasta Dios. Bueno, pues quien ofrecía el sacrificio era el sacerdote. La función del sacerdote era, básicamente, ofrecer los sacrificios en nombre del pueblo. Por eso a veces se habla del sacrificio de la misa, en donde la víctima ofrecida por nuestros pecados es Jesús. Pero todo este movimiento sacrificial exigía una serie de comercios que proporcionasen las ofrendas, como por ejemplo la venta de productos del campo y animales. Sin embargo, no se podía comprar cualquier animal, se debía comprar solo los animales que el sacerdote aprobaba, lo que generaba una ventaja económica para el sacerdote. Además, todo este negocio debía hacerse con la moneda del templo. Para este servicio había cambistas que cambiaban el dinero de los peregrinos por monedas del templo. También eran necesarias las monedas del templo para pagar los impuestos y las tasas requeridas por los funcionarios. En fin, el negocio que se montaba en torno al templo y a sus sacrificios era enorme. Se movía muchísimo dinero. Por eso Jesús, al llegar y ver todo el mercado en torno al templo, se puso furioso. Y lo que enfureció a Jesús fue que el objetivo central del templo, que era la casa de su Padre como un lugar de oración, había pasado a un segundo lugar. A las autoridades lo que les importaba era el negocio del templo y no Dios. Se aprovechaban de Dios. Dios se había convertido en excusa para hacer dinero. Por eso el texto de hoy nos dice que Jesús, al ver todo el comercio que se había generado en torno a Dios, entró al templo y se enfrentó a los vendedores diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Aquí Jesús cita al profeta Isaías 65:7 que dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y cita al profeta Jeremías 7:11 que dice: en cueva de bandoleros se ha convertido a sus ojos esta casa que se llama por mi nombre. Y con este gesto Jesús cumple lo anunciado por el profeta Zacarías 14:21 que dice: no habrá más comerciante en la casa del Señor Sebaot el día aquel. Y el día aquel es el día del Mesías, el día en que Dios pondrá en orden su casa. Bueno, pues enfrentarse a los mercaderes del templo fue un desafío muy serio que Jesús hizo a quienes controlaban los negocios del templo. Por eso dice Lucas que los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores del pueblo intentaban quitarlo de en medio, es decir, buscaban deshacerse de él. De hecho, esta acción de Jesús será una de las principales causas de su ejecución. Lucas termina su relato diciéndonos que las autoridades del pueblo se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Se dieron cuenta de que no lo iban a poder arrestar tan fácilmente, pues lo que hacía era del agrado del pueblo. Esto hizo que las autoridades religiosas del pueblo busquen la manera de arrestarlo. De noche, en un día propicio en que no encontrasen mucha oposición del pueblo. Sin embargo, y a pesar de los riesgos, lo que hizo Jesús fue devolverle al templo su razón de ser. El templo fue construido para alabar al único Dios verdadero, al Creador del universo. Todo lo demás es secundario y prescindible. Todo negocio es bueno, pero ningún negocio es fin. Los negocios son solo medios que nos deben ayudar a alcanzar el fin. Desde el momento en que convertimos los negocios en fines de nuestras vidas, alteramos el plan de Dios. Y desde el momento en que los negocios del templo se ponen por delante de Dios, se altera la razón de ser del templo, que, como dijo Jesús, es ser casa de oración. Por tanto, hay que devolverle a los negocios su lugar de medios y hacer de Dios nuestro único fin.
El deseo de Jesús fue, pues, purificar el templo y hacerlo de nuevo la casa de su Padre. Finalmente, Lucas nos dice que todos los días se enseñaba en el templo. Pues desde que llegó a Jerusalén hasta el día en que fue arrestado, Jesús irá al templo diariamente a enseñar. Y es de suponer que habrá estado en uno de los patios del templo, en donde todos tengan acceso y todos lo puedan escuchar, a fin de completar las enseñanzas de su camino. A modo de conclusión, los invito a revisar los trabajos que tenemos y las actividades que estamos llevando a cabo, y considerar si se han convertido en fines para nosotros, o si, como desea Jesús, son solamente medios y por tanto prescindibles. Y si nuestros trabajos son fines en nuestra vida, hay que ver la manera de devolverle a Dios su lugar de único fin. Pidámosle pues a Dios que Él sea siempre nuestro único Señor, y que todo lo que hagamos sea solo dirigido a su mayor gloria y alabanza. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.